Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro día más de AMC en Acción. Hoy nos tocan cocinar con sartenes y os voy a explicar todo el mundo de sartenes de AMC. Buenas tardes. Quien está con la cámara, ¿nos podéis decir si se escucha bien? Por ejemplo, una chica que se llama Esther Rosa. Bien, ya te veo ahí con el dedo para arriba, eso es que no se nos oye muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a ir empezando, que ya son y media, ya se va conectando la gente, ya somos 154 y subiendo. Y hoy lo que os decía, ya llevamos muchos días con nuestros compañeros dándonos muchas lecciones y aprendizaje sobre todo lo de AMC. Ya hemos visto tapa rápida, ya hemos visto tapa de vapor y ahora vamos pues a otro de nuestros grandes, de nuestro trío perfecto, que es nuestra sartén de AMC con el Navigenio. Y hoy vamos a hablar de una de las cosas que me gusta mucho y que muchas veces nos preguntáis que tenéis dudillas, que vamos a hablar sobre los huevos. Hoy vamos a hablar de huevos, que tiene huevos la cosa. Vamos a ver, vamos a hacer huevos fritos, huevo a la plancha y tortilla francesa. Vamos a hacer las tres cocinas, ¿vale? Así que voy a admitir a estos últimos que me quedan para que se vayan incorporando y ya vamos empezando. Tenemos el chat abierto, ¿vale? Lo que os voy a ir contando, si lo que tenemos el chat abierto para cualquier duda, para cualquier comentario o para cualquier cosa que queráis preguntar durante la clase. Os iremos resolviendo dudas, comentarios y todo lo que os apetezca, ¿vale? Vale, voy a hacer una cocina, dejarme un segundo y ya me pongo con ello. Eso ahí, porque eso, quiero tener el chat bien grande para veros perfectamente. Vale, voy a ponerme para que me veáis todos pantallas en grande, a ver si sé dónde se hace, porque me han puesto esto en inglés y no le voy a dar por si acaso porque no lo encuentro. Ahí, perfecto, me veis ya todos ahí en grande, así que genial. Vale, pues mirad, lo primero de todo que os voy a enseñar y que quiero empezar por lo que es la base de las sartenes de AMC, ¿vale? ¿Cuál es la base de las sartenes de AMC? Pues explicaros un poco la técnica. Quiero hablaros primero de la técnica de lo que hacen las sartenes de AMC y después ya nos ponemos a cocinar el huevo, porque sí que os quiero explicar el por qué las sartenes de AMC hacen lo que hacen y el por qué en las sartenes de AMC tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que el frito, la plancha y todo lo que se puede hacer con una sartén sea perfecto, ¿vale? Sí que lo primero que os quiero enseñar, voy a poner la cámara de arriba para que lo veáis bien desde arriba, porque sí que lo primero que quiero enseñaros, a ver que la cambie, ahí, genial. Lo primero que quiero enseñaros pues es lo que son las partes de una sartén de AMC. Porque si yo ahora te voy a explicaros las diferencias, como os hemos explicado muchos, las diferencias con una sartén de teflón, pues os las explico porque son muy claras, ¿vale? La primera de todas es que es una sartén de acero que no lleva ningún tipo de recubrimiento, un acero 1810. El mejor del mercado, un poco distinto a los que tenemos normalmente, lo llaman acero quirúrgico también, y al ser un acero 1810 lo que nos permite es que es una sartén de acero que no tenemos que cambiar para toda la vida, ¿vale? Eso para empezar. Lo segundo, una de las partes importantes que tienen nuestras sartenes que no tienen otras del mercado es el fondo termodifusor. Vale, yo le llamo el culete gordo. ¿Qué hace? Se calienta, lo que es el fondo se calienta de calor, coge el calor y nos va difundiendo el calor a toda la sartén, en este caso cazuela, porque ese fondo es igual que nuestro fondo de nuestras cazuelas y ollas de AMC, ¿vale? Entonces esa parte lo que hace es rellenarse de calor y luego lo que tenemos, que a partir del fondo, esto se llaman pared, ¿vale? Y las paredes lo que van haciendo a medida de que va subiendo el calor se va enfriando, ¿vale? ¿Para qué? Para que el aceite que tenemos dentro de nuestras sartenes no supere la temperatura para que se queme ese aceite. Y después, otra diferencia con una sartén de teflón es la tapa. ¿Por qué? Porque en el momento que el aceite se va enfriando con las paredes, esto que está alrededor de la tapa, la separación que hay en la tapa, el borde, se llama borde de aireación, ¿vale?
¿Qué quiere decir ese borde de aireación? Que normalmente cuando estáis friendo, como freímos tapado, lo que no hace una sartén de teflón, lo que te va a ir es evaporando el vapor caliente, el vapor de agua, porque no es grasa, te lo va evaporando y se llama de enfriamiento. ¿Para qué? Para que ese aceite no coja la temperatura excesiva que coge una sartén de teflón, ¿vale? Por eso las sartenes hacen lo que hacen. Entonces, resumiendo, es fondo termodifusor, pared de enfriamiento, borde de aireación, ¿vale? Por eso, lo bueno que tienen estas sartenes es eso, que el aceite nunca se va a sobrepasar la temperatura. Y la segunda cosa que tenemos, el por qué las sartenes... Voy a coger una tapa plana, me la acercas, Macu, por fin, ahí en una vitrina. Por eso las sartenes tienen la tapa cúpula o abombada y no la tienen plana como una cazuela convencional de AMC, que os voy a enseñar la diferencia. Veis que esta es planita y esta es cúpula abombada, en forma así como de campana, vamos a llamarla. Pues la diferencia es que la tapa plana es para cocer y la tapa cúpula es para freír. ¿Por qué? Porque el vapor que va condensando todos los alimentos que nosotros freímos, es un poco rollo lo que os estoy contando, pero me parece muy interesante para que entendáis el por qué las sartenes son como son. Por eso, el vapor que va condensando el alimento que vamos friendo, sí que en vez de volver otra vez a caer para el alimento en forma de lluvia como las planas de las cazuelas, se nos queda en el borde de la tapa y por lo tanto freímos y no cocemos. ¿Vale? ¿Sobre esto tenéis alguna duda sobre lo que os he explicado hasta el momento? Si queréis ir preguntando alguna cosina, me decís. Dice Erika, una pregunta. ¿Esto de que el aceite no se quema es solo si usas la Navigenio? Yo recién estoy empezando. No, el control de la temperatura lo hacemos con las sartenes ya te hacen el propio control de temperatura, que os voy a ir explicando más. Si lo utilizas con el Navigenio, pues muchísimo mejor vas a controlar la temperatura, porque nuestras recetas os las vamos a hablar siempre con el Navigenio, porque es lo que conocemos y con lo que cocinamos, ¿vale? Pero no, el control de la temperatura es gracias a nuestra sartén, ¿vale? Y después, por último, ¿qué es lo que vamos a empezar ya a cocinar? Tenemos nuestro pomo visual, que este es el mayor controlador de temperatura de AMC, ¿vale? Este es el que nos indica en todo momento a la temperatura que estamos cocinando y cuándo tenemos que echar el alimento y cuándo hay que darle la vuelta, ¿vale? Dice Aitor, no es un rollo, hay que entender que es una sartén, normal y hay que aplicar la lógica de los fuegos, ¿vale? ¿Cuál es la temperatura máxima de la sartén?, pregunta María Luisa. Pues mirad, os lo voy a enseñar para que lo veáis vosotros, que seguro que los que tenéis AMC lo veis siempre. Al final aparece, se ve un poquitito mal. Al final aparece un número que son 98 grados y es nuestro máximo de temperatura a la que nosotros freímos con nuestras sartenes. Vale, pues vamos a empezar a cocinar, chicos. Lo primero de todo que vamos a hacer, como vamos a hacer huevos fritos y vamos a hacer un frito, el frito de toda la vida, la diferencia entre un frito y una plancha es la cantidad de aceite que echas. Porque hay muchas veces que vas a alguna casa y le dices, no, es que yo quiero hacer un huevo frito, pero vosotros le echáis mucho aceite. Pues tienes que diferenciar entre un huevo frito y un huevo a la plancha, ¿vale? El huevo frito requiere aceite y es lo que vamos a hacer hoy. Mirad, como voy a hacer un huevo sin puntilla lo primero y luego con puntilla, todos sabemos que la diferencia entre hacer un huevo con puntilla y uno sin puntilla, ¿cuál es, Macu? La temperatura a la que calientes el aceite. La diferencia de temperatura a la que calientes el aceite, ¿vale? Yo os voy a dar un truco que yo siempre hago. Si queréis hacer un huevo frito sin puntilla, ¿vale? Que lo primero que vamos a hacer es partir totalmente de frío. Yo no he calentado nada y lo que primero que voy a echar es el aceite, ¿vale? Y como bien estáis viendo, voy a echar aceite, voy a freír, no voy a cocer, voy a freír, ¿vale? Un aceite que ya tenemos reutilizado de hace mucho, porque que sepáis que en las sartenes de AMC podéis reutilizar el aceite para cualquier tipo de alimento, ¿vale? Podéis utilizar de un huevo para una patata, de una patata para un chorizo y de un chorizo para un postre, para unas rosquillas, que no se mezclan los alimentos, ¿vale? No se mezclan los sabores, perdón.
Sí los alimentos, pero no los sabores. Y lo que voy a hacer, ya tengo aquí el huevo preparado, es directamente en frío echar el huevo, ¿vale? Ahora bien, ¿qué me voy a poner a hacer? Pues ahora sí que tengo que calentarlo para que se me fría el huevo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es calentarlo y lo voy a calentar al 5. Ahora os voy a explicar lo del tema de las temperaturas, ¿vale? Y lo que sí le voy a poner, que para mí es lo más importante de todo y lo que tenéis que hacer es poner siempre nuestro mayordomo, nuestro avisador, ¿vale? Porque este para mí es lo más importante. La tapa y el avisador os hacen el 90% del manejo de nuestras sartenes. El 90%. Esto para mí, que es una gran ventaja que tenemos, que nos controlan la temperatura, tenéis que utilizarlo siempre para una plancha, para un asado, para un guiso, para un frito o para lo que queráis, siempre tapa y pomo, porque te controla la temperatura perfecta. Colocamos así de sencillo, encendemos y le ponemos el símbolo de chuleta, que es el símbolo que nos indica y nos permite asar, freír, dorar y calentar. Las 4 cosas significan el símbolo de chuleta, ¿vale? Dice Irene Cubillas, ¿por qué se puede reutilizar el aceite sin mezclar los sabores? Pues mira, te lo explico muy sencillo. Dentro de la sartén, al cocinar tapado, no hay oxígeno. Entonces, al no haber oxígeno y calentar y freír a bajita temperatura, te permite que ese aceite no coja los sabores, ¿vale? De hecho, fuera, cuando tú vas a sacar los alimentos de la sartén, si no quieres que se te mezclen los sabores, lo sacas en platos distintos. Pero dentro de la sartén, al no haber oxígeno, no se mezclan los sabores, ¿vale? Por eso se puede reutilizar el aceite siempre que quieras en AMC. Y pone entonces a qué temperatura tiene que freírse. Aquí os voy a hablar de lógicas. Aquí no os voy a hablar de ciencias exactas. Mirad, yo sabéis, no sé si sabéis, pero os lo voy a enseñar, que en sartenes de AMC tenemos 3 tamaños, ¿vale? Tenemos el tamaño mediano, que es con el que vamos a cocinar. Tenemos el tamaño más pequeñito, que es el típico del huevo frito, la tortilla francesa, un refrito, unos sofritos, las cosas más sencillitas del diario, que por eso hay que tener los 3 tamaños de sartén. Porque con AMC no tienes que tener la sartén específica para cada cosa, como cuando teníais la de teflón. Tienes que tener los 3 tamaños y lo único que vas a controlar es la cantidad de comida que quieras hacer. Quieres hacer menos cantidad, la pequeña. Quieres hacer una tortilla de patata, que es la ideal, la mediana. Pero también tenemos la grande, ¿vale? Nuestra freidora y nuestra gran plancha. Claro, dice Irene, ¿a qué temperatura tengo que freír? Pues muy sencillo. Yo como regla que os puedo dar, si tenéis los 3 tamaños, no es lo mismo calentar una sartén pequeña, ni el fuego que le pongas a una sartén pequeña, que el fuego que le vayas a poner a una sartén grande. Pero esto no es porque sea AMC. Esto es lógica de cocinero. Si tú vas a freír un huevín frito y lo vas a hacer en la sartén de teflón, en la sartén de AMC, perdón, en la pequeña, y lo calientas al 6 el aceite, pues ya os digo yo que cuando echáis el huevo lo tenéis achicharrado, ¿vale? Entonces, dependiendo la cantidad de comida que vayas a hacer y dependiendo del tamaño de la sartén que vayas a utilizar, tienes que calentar a un fuego a otro. Yo mi regla es, la sartén grande hay que calentarla al 6, porque tiene mucha capacidad de calentamiento. La sartén mediana yo la caliento siempre al 5, no tiene la misma cantidad de calentamiento que la sartén de grande. Y la pequeña la caliento siempre al 4, ¿vale? Porque lógicamente es la cantidad de tamaño que tiene la sartén. Y ahora bien, no es lo mismo freír un pequeñito huevín frito que si voy a llenar la sartén con una cantidad de patatas extrema. Pues ni lo voy a calentar a la misma temperatura ni lo voy a mantener el mismo fuego, ¿vale? Yo en este caso lo he puesto a calentar al 5 y lo he puesto hasta chuleta, y cuando nos llegue pues ya tenemos nuestro huevo sin puntilla perfectamente hecho, ¿vale? Pone Erika, pero si pones el símbolo de chuleta llega a una temperatura estándar y siempre igual. No, pues no, te voy a decir.
Cuanto menos temperatura, tú no es lo mismo, claro que la temperatura va a llegar a la temperatura, pero si tú cuanto menos fuego le pongas para calentar, la temperatura, el fondo de la sartén se va a calentar de manera más uniforme. Si tú le das una temperatura mucho más grande, se va a calentar mucho más rápido y no se va a calentar a la misma uniformidad todo el culo. Entonces, a la temperatura sí que va a llegar a la misma, pero tú el fuego vas a calentar para que no coja tanta temperatura y para que no se queme el aceite ni se queme la harina, ¿vale? Dice Josefa, cuando tienes que freír muchos huevos, pues chica, lo calientas al 5 hasta la temperatura de chuleta, dependiendo de la sartén que vayas a utilizar, y le metes pues muchos huevos. Lo que te va a esperar, lo que te va a dejar a decir es que te va a tardar un poquitín más en decir cuando tienes que darle la vuelta o sacarlo, simple y llanamente, ¿vale? Mirad, ya nos está pitando y nos está diciendo que tengo el huevo ya, ¿vale? Y ahora, si os estáis fijando, él solo, ¿vale? Se ha sacado, se ha soltado y ya tenemos un huevo perfectamente sin puntilla hecho. Voy a ponerle una gotina para atrás para que veáis el huevo. Ahora, ¿qué pasa? Que lógicamente, como ya tengo la sartén perfectamente caliente, pues ahora ya si quiero hacer un huevo frito con puntilla, pues ya tengo la temperatura perfecta para echar el huevo, ¿vale? Pero siempre tapado, que nuestra campana al final te va a evitar humos, te va a evitar olores, te va a evitar salpicaduras, te va a evitar que ese huevo te quemes, te va a evitar un montón de cosas. Por eso la tapa para mí es súper mega importante. Si lo pones en frío, ¿el huevo no coge mucho aceite? No, ya lo estáis viendo. ¿Cómo está el huevo? Reluce hasta el acero. El huevo está perfectamente frito, pero con nada de aceite. Claro, vosotros pensad una cosa, tenemos una percepción muy en nuestra cabeza de que cuanto más aceite le echemos al alimento, como que es menos sano, y esto es lo contrario. La definición de fritura en el diccionario dice que el alimento tiene que nadar en abundante aceite. ¿Para qué? Para que el alimento cree una costra crujiente alrededor que impida que lo bueno que es el agua salga del alimento y lo malo que es el aceite, vamos a decirlo entre comillas, penetre en el alimento. Si tú le echas muy poquitín aceite, lo que va a tender el alimento es a coger el aceite porque necesita freírse, ni más ni menos, ¿vale? Vale, ya nos está diciendo que lo que está, y fijaros, pero si es que despega solo despega. Huevo con puntilla, perfecto. Ahora los abro y os enseño que esté perfecto. ¿Veis dónde está el agua del alimento? En la tapa, no está en la sartén. Ahora quiero hacer un huevo a la plancha, pues retiro el aceite, que voy a reutilizar para lo que quiera. Y con lo que queda solamente en el fondo, fijaros cómo está el borde antigoteo, que no se va nada. Y simplemente con lo que queda en el fondo voy a hacer una tortilla. Un huevo a la plancha. A ver, que tenéis muchas preguntas, ¿eh? Que son huevos, que no, esto no es una nave espacial, que estos son sartenes de AMC. A ver, en el símbolo de zanahoria, ¿qué se puede hacer? Vamos a empezar por ahí. Pues en el símbolo de zanahoria simplemente es para cocer, nada más. ¿Vale? No tenéis que hacer, cuando queréis hacer un arrocito, por ejemplo, o una paella, pues la última cocción se la dais en el símbolo de zanahoria, que es cocer de manera tradicional. Y con la yema dura, ¿cuánto tiempo más o menos? Pues eso tenéis que ir mirando vosotros el gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que los huevos pero si queréis la yema dura, pues un poquitín más de tiempo, simplemente. Parte el huevo a ver la textura, ahora mismo lo parto. Cuando los haga todos os los enseño. ¿La yema sale líquida? Sí, ahora lo vais a ver. ¿Dónde ves que te avisa que está listo? Pues mira, no sé si estáis viendo en la pantalla que la siguiente vez que nos pita, la primera vez nos avisa para echarlo y la siguiente vez que nos pita es para decir darle la vuelta. Y ahí es cuando ya tenemos que mirar si ese huevo ya está, ¿vale? Mirar, huevo a la plancha. Perfecto.
Y ahora os enseño la yema. Y ahora voy a hacer la tortilla francesa, ¿vale? Voy a hacer la tortilla francesa y vais a ver que se queda perfecta. Termino eso y os enseño las texturas. Ahora dices, oye, voy a hacer una tortilla francesa. Voy a volver a lubricar un poquitín la sartén, ¿vale? Voy a batir los huevos con nuestra picadora. Esto es una maravilla. Y a echar para allá la tortilla. Y ya estáis viendo que despega solo. Tenemos muchísima... Cuando vamos a utilizar las sartenes de AMC, tenemos muchísima impaciencia a la hora de cocinar con ellas. Porque, por ejemplo, este tipo de cosas, que una tortilla francesa, cuando la sartén está bien caliente, son 2 minutos y medio porque ya, mirad, despega sola. Pero si el alimento no ha despegado, él solo despega, ¿vale? Pone siempre al 5, lo bajas. Mira, hoy lo he mantenido al 5, pero chicos, podéis ir controlando. Si veis que os está quemando la comida, lo bajáis. O sea, esto también es un poco, por eso es lo que os avisaba, de que no es una ciencia exacta, de que es un poco aplicarle la lógica. Para el de puntilla lo pones en chuleta y cuando te avisa, pues para el de puntilla, si lógicamente quiero hacer huevos con puntilla, caliento el aceite solo sin huevo. Y cuando llega la chuleta lo pones y cuando te avise de dar la vuelta ya tienes el huevo con puntilla hecho. Acabamos de llegar. ¿A cuánto pusiste el aceite para freír en el Navi? Lo que os estaba diciendo para repasar. Sartén pequeña la caliento siempre al 4, sartén mediana al 5, sartén grande la caliento al 6. Y si haces huevo a la plancha desde cero, ¿cómo se hace? Pues lo mismo, si tú vas a freír con el aceite ya dentro, pero si vas a hacer plancha, primero tienes que calentar la sartén y después lo que tienes que hacer es echarle el aceite una vez que está caliente. ¿A qué temperatura poner la sartén estando en frío para la tortilla? Lo mismo, al 5. Yo soy muy básico, chicos. Yo no me complico la vida. Y ya tenemos tortillina francesa perfectamente hecha. Así de fácil. Que la queréis en media luna, que la queréis en 3/4, que la queréis dada la vuelta como le acabo de dar yo. Pero la tortilla francesa ya está hecha. De hecho, la he terminado de hacer con el calor residual. Porque lo que os contaba antes, el fuego, lo que es la base ya está calentina, entonces con el calor residual ya lo tenemos perfecto. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Os voy a enseñar los huevos para que veáis cómo están. Que aquí refleja. Yema líquida, yema líquida, yema líquida. ¿Vale? Cualquiera de los dos. ¿Que lo queréis más hecho? La que me preguntaba alguien antes. Si lo quieres más hecho, más tiempo. Y tortilla francesa hecha. Ahora ya tengo la sartén limpia y si quiero limpiarla, pues un poquitín de agua y está. ¿Vale? ¿A qué temperatura poner la sartén estando en frío para la tortilla? Si quieres cuajar muy poco la tortilla, estilo tortilla de Betanzos, a ver, eso no sé si en algún momento, eso es la tortilla de patata, me estáis hablando. No sé si tenemos, que es lo que no recuerdo, si alguien va a hacer tortilla de patata con la sartén en alguno de los sí. Van a hacer tortilla de patata y os lo van a explicar. Pero la diferencia entre que esté más cuajada o menos cuajada una tortilla es el tiempo. Simple y llanamente. La diferencia de nuestras sartenes con una sartén de teflón es que el acero por sí solo, chicos y chicas, no es antiadherente. Para hacerla antiadherente, lo que tenéis que hacer es calentarla y tener paciencia, ¿vale? También os doy un consejo, sobre todo a los que sois clientes, que muchas veces os pasa porque seguís manteniendo en vuestros cajones sartenes de AMC con sartenes de teflón, ¿vale? No lo quiero decir enfadado, pero os lo explico. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente decís, voy a dejar una por si acaso, voy a dejar esta por si acaso. En el momento que compráis sartenes de AMC, las sartenes de teflón tenéis que tirarlas a la basura.
porque no os están haciendo ningún bien para la salud, ¿vale? Pero es más, ¿por qué? Porque si vais a seguir utilizando y manteniendo las sartenes de teflón por si acaso, nunca vais a aprender el manejo de las de AMC. Porque aparte tenéis un ensayo-error, tenéis que tener el ensayo-error, tenéis que utilizar las de AMC y equivocaros y que se os peguen las cosas y que todo, pero tenéis que darle vosotros el uso perfecto usándolas. ¿Vale? Ya vais poniendo por allí, eso es cierto, yo tengo las 3 y siguen en el horno, nunca las uso. Por eso os digo, tirarlas a la basura y utilizar solo y exclusivamente. Vale, esto es como cuando cambiáis de móvil, no mantenéis el móvil viejo y el nuevo, os quedáis con el nuevo y el viejo pues le tiráis, le mantenéis, pero allí le dejáis, no le volvéis a utilizar, pues esto igual, ¿vale? ¿Cómo hago tortilla poco cuajada, Sagrario? Lo que te expliqué antes, simplemente tienes que dejarla menos tiempo, pero eso te lo van a explicar el próximo día el compañero que haga la tortilla de patata, te explica cómo hacer una perfecta tortilla, una tortilla de patata poco cuajada como la de Betanzos, como la que hago yo, que caiga el huevo, ¿vale? El siguiente lunes vas a hacer pescado y el siguiente, los dos siguientes tortilla de patata. Vale. Mira, me están comentando que en la semana siguiente no faltéis a las 7:30 porque vamos a seguir con sartenes que van a hacer pescado crujiente y las 2 siguientes lunes van a hacer tortilla de patata, Sagrario. Uno de una manera para que os enseñaros 2 formas distintas de hacer tortilla de patata con AMC. Dice Isabel, con las sartenes anteriores que no tienen el fondo igual, ¿es todo igual? A ver, no. Las de ahora son prácticamente ya a usarse como una sartén convencional, pero las otras sí que tenían un mecanismo, un manejo muy marcado, que por favor preguntar a la persona que os invitó que os informe, ¿vale? La tortilla francesa poco cuajada, lo mismo. Cuando tú la quieras sacar, eso ya estaba despegado nada más echarse, entonces cuando tú quieras sacarlo perfectamente, la despegas y se saca. ¿Qué más? Si se me pone oscuro el fondo de la sartén, ¿qué puedo hacer para que vuelva a quedar clara? Pues os recomiendo nuestros limpiadores de AMC, nuestro Clean and Care, que se llama, pedírselo a los asesores que os han invitado y que os lo vendan, porque es una maravilla cómo pule, cómo deja las sartenes perfectas, los culos increíblemente de acero perfectos y quedan súper brillantes, ¿vale? Mira, esta sartén desde que salió el mango extraíble, aproximadamente 9-10 años, una cosita así desde que salió y está de usarse todos los días perfecta. A ver, que me estáis preguntando muchas cosas. Bien, y la tortilla francesa poco cuajada ya os expliqué antes, simplemente es menos tiempo. A mí se me oscurece la base por fuera y son muy nuevas. Mira, cuando se os oscurecen los fondos son simplemente por exceso de calor y eso es manejo. Ojo, las clases de cocina que hacemos ahora los lunes a las 7:30 no sustituyen a que la persona que os invitó vaya a cocinar con vosotros a vuestra casa y os expliquen todavía muchas más cosas, mucho más ideas y muchos más trucos sobre el manejo de nuestras sartenes y de cualquier otra cosa que necesitéis. Pero con el pulidor Ester, como dije antes, sale de maravilla todo eso, ¿vale? Tenéis que hacer clases de cómo hacer pescado a la plancha porque yo hice gallo y se me pegaba. Chicos, el próximo lunes a las 7:30 vamos a hacer una clase de pescado crujiente, que no sé quién la hace, me lo miras por fin, mientras voy preguntando. Gracias por las clases, yo soy muy novata, me vienen genial, estupendo. Todo lo que sé aprender está genial. Si no tienes el mayordomo porque se te ha estropeado, ¿cómo puedes hacer para freír y controlar que ya lo puedes echar las sardinas o la pechuga de pavo o lo que tengas? Lucía, el mayordomo, el avisador es impresionante. Es importantísimo y pregunta a la persona que te invitó porque hay muchos planes para renovar y para actualizar lo que tenéis y sobre todo porque el avisador tienes que tenerlo sí o sí, que también tenemos algún recambio, ¿vale? ¿Cómo haces cuando después de freír patatas tienes que hacer varios huevos fritos? Manteniendo, Juan Antonio, todo es mantener la temperatura del aceite y no se te va a pegar nunca. No tiene tampoco misterio. A mí el pescado también se me pega y la carne también. Chicos, simplemente es temperatura y impaciencia. El avisador nuevo lo que te hace, como os estaba explicando, lo que te avisa es cuando vas a echar el alimento en el símbolo de chuleta
y este tiene el control de temperatura tan perfecto que te avisa de cuándo hay que darle la vuelta. Por eso que si vosotros no utilizáis la tapa o el avisador, pero es que esto no os lo va a decir nadie, os lo digo yo, se os va a seguir pegando las cosas. El avisador es la parte más importante del control de temperatura de AMC. Por favor, si no lo tenéis o no lo utilizáis, utilizarlo. Muchas gracias. Pon un mayordomo en tu vida. Di que sí, Sofía, me encanta. Pon un mayordomo en tu vida. ¿Se pueden limpiar los fondos oscurecidos con el Nanas? Todo lo que es de AMC, mira, esto es una parte que no he dicho, todas las sartenes o cualquier cazuela de AMC podéis fregarla con Nanas, estropajos de alambre o lo que os apetezca, porque aunque quede rayado, no pierde el efecto de las sartenes. Podéis meterlo todo a lavavajillas, no se va a estropear, ni le va a pasar absolutamente nada a la sartén, ¿vale? Vale, pues yo creo que si no hay alguna duda más, solamente daros las gracias por estar hoy, aplicar, y va a quedar grabada en YouTube, nuestras clases en la lista de AMC en Acción, que tenemos las anteriores de nuestros compañeros y la de hoy. Y simplemente comentaros, el próximo lunes va a cocinar María Jesús Saiz desde La Rioja o desde la parte en la que esté de España, y va a hacer pescado a la plancha crujiente y pescado crujiente. Y simplemente que las sartenes de AMC son el acierto seguro para toda la vida. No os puedo decir otra cosa. Que habléis con la persona que os invitó, porque tenemos unos regalos fantásticos por cocinar con vosotros en vuestra casa. Véase nuestra picadora, batidora, centrifugadora o cualquier otro regalo que tengan en las oficinas, solo por hacer publicidad con vosotros en vuestra casa. Y os invito a nuestros eventos de AMC que tenemos durante todas las oficinas. Os invito porque estamos haciendo una época de eventos y de clases de cocina fantásticas en todas las partes de España donde tenemos oficina, que están encantando. Y con regalos, por ejemplo, estos eventos, pues tenemos este regalo fantástico de nuestro libro de recetas de AMC, que hoy será este, pero si nos veis dentro de 10 años serán otras cosas, ¿vale? Venir a vernos, que está súper bien. Y simplemente, no sé si alguien espera, que alguien me estaba preguntando alguna cocina. Dice Teresa, la tortilla francesa la puedes dar la vuelta al navigenio y se cuaja y sale perfecta. También se puede, ¿eh? Si no queréis darle la vuelta a la tortilla y queréis darle la vuelta al navigenio, también se puede. ¿Podías repetirlo del modo zanahoria? Sí, Pilar, que no sé si te hice caso antes. Zanahoria significa cocer de manera tradicional. Como si vas a hacer pues cualquier cosa que vayas a cocer, pero de manera tradicional, con la tapa normal. Gracias, seguiré aprendiendo, saludos. Mira que llevo años y siguen gustándome vuestras clases. Pues muchas gracias, porque es verdad que las hacemos siempre para que os gusten y para que aprendáis más cositas. Muy interesante la clase, un saludo. Pues nada, chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, no faltéis a las 7:30 como cada lunes. Adiós.